Estaba leyendo un poquitito con respecto a, en 1903, Argentina y Chile hicieron una estatua en conjunto para decir que hay paz entre las dos naciones, que son naciones hermanas, ¿no es cierto? Y pusieron allí una estatua que se llama el Cristo de los Andes. Es una estatua tremenda, pero hubo un problema porque el pueblo chileno se quejó de que este Cristo, esta estatua, estaba mirando hacia Argentina en lugar de Chile. Y entonces comenzaron a quejarse, empezaron a decir por qué ustedes tienen al Cristo mirando para el lado de ustedes y a nosotros nos está dando la espalda. Un reportero chileno, para traer calma, escribió en el periódico y causó mucha gracia lo que había escrito. Porque él puso allí como un título diciendo: mis hermanos chilenos, ellos, por los argentinos, necesitan que Cristo los mire más que a nosotros. Es decir, necesitan más atención que nosotros, el pueblo chileno. Y mucha gente se empezó a sonreír y lo dejó pasar de largo. Es decir, con una broma como esta, pudo bajar un poco los decibeles de aquel conflicto. Fíjense en nuestra tendencia, no sé si a ustedes les pasa, pero generalmente en la vida de casados, aún en el trabajo, entre familia, nuestra tendencia, y no sé, piensen ustedes en esto, lo que voy a decir, nuestra tendencia es más bien, se inclina más a tener conflicto que a estar en paz. Y no sé si les ocurra a ustedes, es como que los quiero poner a prueba. Cuenten los días, en su calendario pongan: hoy no tuvimos conflicto, hoy no tuvimos conflicto, hoy no tuvimos conflicto. A ver hasta dónde duran. Porque en algún momento dado, rápido, no sé por qué, cuente los días y usted va a ver si puede aguantar sin estar en un desacuerdo con alguien. En esta noche vamos a ver una historia que trajo gran tristeza en la iglesia y en los creyentes al principio, pero vamos a ver que al final vamos a ver una nota feliz, aunque no fue lo que nosotros nos esperamos. Y vamos a explicar un poquitito lo que vamos a ver en esta noche, que es cómo vencer los desacuerdos. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 15 y veamos el versículo 36 hasta el 41. Y nos dice allí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Vamos a ver en primer lugar cómo podemos nosotros manejar los problemas. No digo que lo vamos a poder evitar, vamos a tener problemas, somos seres humanos. Nuestra tendencia es más bien, se nos hace más fácil estar discutiendo o estando en conflicto que estar en paz. Por alguna razón, los cables, yo no sé, los tenemos medios mal conectados, pero vamos a tener en algún momento problemas, vamos a tener desacuerdos, vamos a tener algún tipo de conflicto en algún momento dado. Y vamos a ver que dentro, ustedes dirán: bueno, en la iglesia pasa esto también, y la respuesta es sí. Lamentablemente, cuando tenemos que lidiar con personas, vamos a tener conflicto, vamos a tener desacuerdos. El asunto está: ¿cómo podemos nosotros evitar o por lo menos confrontar cuando llegue una situación como esta? Porque vamos a ver que el confrontamiento entre dos personas va a suceder en algún momento dado. Y tenemos que estar preparados, como estábamos diciendo. Ahora, hay un par de cositas que yo quiero compartir con respecto a lo que estamos viendo aquí. En primer lugar, la posición que tenían estos dos apóstoles.
Vamos a ver un poquitito, porque así ustedes pueden entender el problema de dónde surge y por qué surge. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Y más cuando se está hablando de una iglesia, de hermanos de una iglesia. En Hechos 14, versículos 12 al 14, vamos a ver un poquitito la posición que tenían estos dos. Y versículo número 12, vamos a empezar allí. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora, una de las razones por las cuales yo quiero que ustedes observen un poquitito esto, la posición que ellos tenían, y sobre todo ustedes van a notar, por ejemplo, que Lucas, el que está escribiendo el libro de los Hechos, empezó, por ejemplo, poniendo a Bernabé en primer lugar y Pablo en segundo lugar. Vemos aquí una posición y vamos a entender un poquitito cómo lo percibían la gente. Porque Bernabé, fíjense, era Júpiter, y Pablo Mercurio. Bernabé, siendo Júpiter, para los griegos era el rey de los dioses, era el dios más grande de todos. Zeus, algunos lo conocen por Zeus, o Júpiter, la misma cosa. Y vemos a Pablo, que Pablo era Mercurio. Mercurio era el dios de la comunicación, el que traía los mensajes, el que corría rápido para traer mensajes. Y cada vez que como les digo, se mencionaba a alguien en primer lugar, era porque tenía una posición que predominaba sobre el otro. Y Bernabé al principio era el que era el encargado, por así decir, y Pablo era el que estaba en segundo lugar. Pero las cosas comienzan a cambiar. Empezamos a ver el lugar de importancia que tenía Bernabé. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, para que ustedes sepan un poquitito con respecto a los antecedentes que había. Bernabé fue el que trajo a Pablo ante los apóstoles. Cuando Pablo recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿saben? Los hermanos no estaban alegres, estaban con dudas. Dice, este es un asesino, ¿cómo lo traen para acá? Tenían sus dudas, este es un espía, viene aquí, quiere mirar quiénes somos. Había una duda tremenda y sin embargo Bernabé, mis hermanos, esto es algo importante de ver. Bernabé es el que trae a Pablo y lo presenta delante de los apóstoles. Porque quería que los apóstoles se les despejara las dudas que podían tener con respecto a Pablo, si seguía siendo un asesino o no. La iglesia envía a Bernabé al principio a Antioquía, que vamos a ver eso en unos capítulos antes. Y estando Bernabé en Antioquía, algo muy interesante de notar, él estaba contento por lo que estaba pasando con los creyentes. Había una felicidad tremenda en Bernabé porque en Antioquía estaba creciendo, estaba contento por la oportunidad que se le estaba presentando. ¿Y sabes qué hizo Bernabé? Bernabé, en lugar de continuar haciendo el trabajo él solo, va hasta donde está Pablo, lo fue a buscar, y les voy a decir una cosa. Pablo estaba en Tarso, que estaba a 150 millas de Antioquía, y lo fue a buscar 150 millas para buscarlo, 150 millas para regresar a Antioquía, porque decía, Pablo, yo quiero que me acompañes, esto es tremendo lo que está sucediendo, mis hermanos. Estamos hablando de que 150 millas, ¿cuánto tardamos en caminar? Porque no habían aviones, no habían trenes, no habían autobuses. O sea que Bernabé, con el entusiasmo que tenía, fue caminando hasta buscar a Pablo 150 millas y lo trae de regreso y le dice, Pablo, te necesito allí en Antioquía. Y Pablo y Bernabé nos dicen en el capítulo 11 y versículo 26 que se congregaron por un año y enseñaron a mucha gente. Había un compañerismo muy lindo. Bernabé había visto algo en Pablo que los otros no miraban. Todos tenían dudas, pero Bernabé no. Bernabé era una persona que estaba allí cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo número 13. Vayan conmigo al versículo número 1. Había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, vean, lo ponen primero, lo mencionan primero. Bernabé, Simón, en segundo lugar, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y vean dónde aparece Pablo. Saulo aparece en último lugar. Pablo aparece en el último lugar en este versículo. Sin embargo, en el versículo 2 nos dice que ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme ¿a quién? A Bernabé en primer lugar y a Saulo, a Pablo, para la obra a la cual los he llamado. Mis hermanos, después, más adelante, empezamos a ver que es Pablo y Bernabé. No es más Bernabé y Pablo, es Pablo y Bernabé. Y por eso Pablo es el que sobresale en estar hablando de tal manera que fue apedreado en una ocasión hasta que lo dieron casi por muerto. Porque él era el que estaba tomando la batuta y Bernabé estaba detrás de Pablo. No había problema. Y le voy a decir, qué lindo que es estar, vean ustedes cómo vivían en un acuerdo, en la obra, trabajando para el Señor. No importa si tú eres primero, si yo voy segundo, o si segundo y primero, no importa, pero estamos trabajando para el Señor. Hasta allí todo estaba perfecto, pero sin embargo, empezamos a notar, capítulo 15 en adelante, que es Pablo el que toma la iniciativa para compartir su plan, que es donde estamos nosotros en el versículo número 36, dice que después de algunos días Pablo le comparte a Bernabé y le dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo estaba compartiendo todo esto. Estaba diciendo, vamos a hacer un segundo viaje misionero para ver cómo está el estado de las iglesias. Ahora, segundo lugar, vean ustedes, en primer lugar la posición que tenían, en segundo lugar, quiero compartirles a ustedes los caracteres de las personalidades, porque aquí vamos a encontrar algo, el por qué tenemos conflictos. Pablo era muy estricto, Pablo era muy celoso en sus creencias, era rígido, se tenía que hacer las cosas de una manera, era fariseo, no podía ver las cosas de otra manera si no era todo por lo que dice el libro, tiene que seguirse todos los puntos, todas las comas, todos los acentos que pueda tener. Pablo en ese sentido era una persona extremadamente estricta. Dice que cuando estaba allí en Atenas, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 17? Dice que su espíritu se enardeció cuando vio el estado de la ciudad en Atenas porque estaban entregados a la idolatría. Pablo, se nota que era de sangre bastante, ustedes saben, debe haber sido gallego o italiano o tano, una de las dos. Porque Pablo lo resiste a Pedro enfrente de todo el mundo, le resistió cara a cara. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles de la incircuncisión, estaba muy bien, pero venían los que venían enviados por parte de Santiago, el medio hermano de Cristo Jesús, y entonces Pedro tomaba una posición y se iba para el otro lado y los dejaba a los gentiles como diciendo, ¿y qué le pasa? Y Pablo vio eso y dijo, esto, qué hipócrita que eres. Porque fíjense ustedes que allí en Gálatas dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y Pablo esto no lo aguantó. Le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Eres un hipócrita enfrente de todo el mundo. Pablo era bien organizado, trabajaba duro. Este es el carácter que tenía. Pablo se establecía metas. Si es posible, me voy a ir hasta España. Quiero trabajar donde no haya una iglesia, ahí es donde quiero ir. Pablo era bastante organizado en ese sentido, tenía sus metas. Él las realizaba cuando él podía. Si es posible, voy a ir con ustedes, voy a estar allí. Si Dios me lo permite, voy a estar en este lugar. Ahora, sin embargo, Bernabé era serio, era sensitivo, no estaba interesado en liderar todo el tiempo, controlar a la gente. A él lo que gustaba es ser flexible, ponía las necesidades de otros por encima de las de él. Este era Bernabé. Por el otro lado, Pablo, bien duro, así, no, hay que hacerlo así de esta manera.
Interesante, ¿no es cierto que Bernabé vio en Pablo un instrumento útil cuando nadie lo veía?